Bueno, Dios les bendiga en esta noche. La verdad que es un privilegio, me siento bien para compartirle. Como dijo Pablo, mi nombre es Darío, soy pastor, hace 51 años que estoy pastoreando y bueno, luego hace unos 35, 38 años que hice la carrera de psicología. Y bueno, trabajé algún tiempo, siempre relacionado con la iglesia. Y bueno, ahora nos toca hablar de un tema que son emociones saludables. Y la palabra emociones saludables no está en la Biblia, no es un texto bíblico, pero sí hace referencia a la conducta que una emoción, la emoción es lo primero, luego un sentimiento y en tercer lugar una conducta. Y en la Biblia se habla mucho de los comportamientos, de las conductas. Y Pablo, cuando le habla al muchacho Timoteo, al joven Timoteo, en 1 Timoteo le da unos detalles de cuál debe ser la conducta del obispo, del anciano, del pastor. Y vean bien que él describe con expresiones muy claras cuál es el comportamiento de alguien que quiere servir en la tarea pastoral, obispal o de anciano. No sé, hay distintas expresiones para la misma función. Por ejemplo, en el capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 2, está hablando que la conducta de esa persona sea irreprensible, sobrio, prudente, decoroso. Y es todo contrario a la conducta que encontramos hoy día. Pero aquí Pablo enfatiza a Timoteo. En el 3.3, en 1 Timoteo 3.3, dice, no pendenciero, no codicioso. Y en el 4 habla de otra conducta, de otro comportamiento que tiene que tener el obispo, el pastor. Dice, no avaro. Y esto deja claro allí. Ahora Tito también habla de los ancianos y obispo, anciano y obispo. Él usa la palabra anciano. En el versículo 6, Tito dice que sea irreprensible y añade aquí otra conducta más, amante de lo bueno. Y luego en el versículo 7 también está hablando no soberbio, no iracundo, no pendenciero y no codicioso. Y en el versículo 8 de Tito dice sobrio, justo, amante de lo bueno, santo, dueño de sí mismo. Y no vamos a fundamentar las emociones saludables con un texto bíblico, pero está hablando de mi persona y de tu persona. Y no es egoísta, amante de mí mismo, es que yo tengo que conocerme y conocer mis debilidades y mis fortalezas. Y vean bien que cuando están hablando de la conducta, de los comportamientos, del resultado de las emociones, sentimientos y que en tercer lugar es la conducta, no se olviden que está diciendo que tanto él habla para los diáconos, pero también podemos usarlo para los obispos. Dice que se han sometido a prueba y entonces ejerzan esa función. No nos olvidemos como pastores que hoy estamos edificando, formando nuevos obreros, que ese nuevo obrero, el ministerio lo tiene que reconocer la iglesia y tiene que ser sometido a prueba, funciones en la iglesia. Tiene que pasar de la conversión a la iglesia y de la iglesia al ministerio. Y esto lo pone así en el versículo 10 como un requisito. Y ahí podemos complementar con otros textos. Por ejemplo, Santiago 1.8 dice que el hombre de doble ánimo
es inconstante en todo su camino. Y no confundamos, no es bipolar, porque hoy se habla mucho del término bipolar, la conducta bipolar. No tiene nada que ver aquí. Aquí cuando está hablando del hombre de doble ánimo, está hablando de un hombre que no es perseverante, un hombre que es inestable, emocionalmente inestable, es inmaduro. Y esto es un requisito que tenemos que observar y contemplar, discernir en el obrero que quiere servir al Señor, o en nosotros mismos tal vez examinarnos. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante, es esa inestabilidad. Está allá arriba, siente el aleteo de los ángeles, está acá abajo y siente el azufre del infierno. Entonces, esa oscilación, eso hace que sea una persona no competente por ese momento al ministerio. Ahora, cuando Pablo le escribe al Romano, en el capítulo 1, versículo 8, está hablando del carácter. Y vean bien que no está hablando de otras pruebas, elementos, sino del carácter de los hombres en el último tiempo. Y aquí carácter podríamos hacerlo sinónimo del comportamiento, de la actitud. No es que estamos inventando más palabras, no. El carácter tiene que ver el perfil, el comportamiento de los hombres en los últimos tiempos. Y encontramos, yo le voy a citar algunos solamente: soberbios, iracundos, amadores de sí mismo, vanaglorioso, pendenciero, pleitero. Y todos estos comportamientos en el hombre que no es cristiano, en el impío, en el incrédulo, en el no convertido, cuando vemos esta actitud, esa es una señal de los últimos tiempos. Y aquí Pedro nos da un ánimo, 1 Pedro 5:7, echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Y aquí vamos a comenzar el tiempo de las emociones saludables. Te comparto, hermano, me digo a mí mismo que Dios cuida de cada uno de nosotros. Y los declaramos en el nombre de Jesucristo. Vamos a, no sé si me van entendiendo la clasificación bíblica. Bueno, vamos a definir emociones. La emoción tiene que ver con un estado de ánimo que tiene dos puntas: la tristeza, ¿verdad? O la alegría, la gratificación, el ánimo o tristeza. Tiene que predominar en esa emoción un hecho, una idea, un estímulo. No es solamente lo que yo imagino o lo que yo quiero sentir. Hay hechos, hay ideas, hay estímulos que yo los percibo por medio de los sentidos y me produce una situación muy gratificante. Por ejemplo, la emoción. No sé qué te puede emocionar o qué te ha emocionado últimamente. Cuando te emocionas, se estremece tu cuerpo. ¿Te ha emocionado alguna situación? Bueno, están con los micrófonos apagados, nos cuesta. Bueno, no sé, el ver a nuestros hijos bien son situaciones que nos llenan de emociones. En el ministerio, como estábamos diciendo hoy al comenzar esta reunión, nos emociona que la gente se entregue a Cristo, ¿verdad? Toda esta situación muy intensa, ¿verdad? Dentro de nosotros es una emoción. Y ahora saludable, porque estamos hablando de emociones saludables. Hay emociones que no son saludables, que las vamos a ver. Pero las emociones saludables es bueno o beneficioso para la salud y proporciona salud física, mental y social. Hay gente, hay personas
no sé si en el ministerio llegan, donde la tristeza, el agobio, que no son emociones saludables, lo dominan. Y en ese caso, si pasamos por esta situación, si necesitamos la intervención de Dios, pero necesitamos ayuda de alguien que pueda identificarse con mi necesidad y ayudarme. Lo saludable tiene que ver tanto con lo físico. Saben que a veces, por ejemplo, una preocupación, nosotros en vez de sacarla hacia afuera y contarle a alguien, la metemos hacia adentro y eso se llama somatización. Se somatiza. Yo no la puedo sacar afuera, la meto hacia adentro. Y es ahí donde sentimos el dolor de estómago, podemos sentir como ciertas palpitaciones y que nos falta el aire y un dolor aquí en el medio del pecho. Esa es una emoción que no la hemos expresado, nos hemos comido esa emoción, lo hemos metido hacia adentro y esa emoción en alguna parte del cuerpo se va a expresar. Ahora, la diferencia entre emociones y sentimientos. Las emociones son recursos biológicos ante los estímulos. Nosotros percibimos los estímulos, las motivaciones externas alrededor nuestra, y esos estímulos los percibimos por medio de los 5 sentidos. Y eso hace que en nuestro cuerpo, en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo biológico, eso que percibimos por los 5 sentidos genere un sentimiento placentero interiormente. Ahora, la emoción es lo que percibimos por los sentidos de nuestro entorno o lo que está alrededor nuestro. Y esa emoción luego se va a expresar por medio de los sentimientos, que son reacciones o percepciones ante esos mismos estímulos. Yo percibo algo que me trae mucha gratificación y la respuesta a esa emoción es un sentimiento, por ejemplo, de alegría, que yo lo expreso con un rostro sonriento o que yo lo expreso con una expresión, por ejemplo, que puede ser un grito, o que yo lo puedo expresar a esa emoción que sentí aquí por el sentimiento de un abrazo muy fuerte a alguien. Entonces entendemos que no hay sentimiento si no hay emociones. La emoción es lo que percibimos por medio de los sentidos, la realidad que percibimos por medio de los 5 sentidos. Eso genera dentro de mí, en mi psiquis, en mi ser interior, algo placentero, gratificante. Y eso gratificante yo lo expreso por medio de los sentimientos, por medio de expresiones que yo puedo hacer con mis manos, con mis ojos, no sé, con mi cuerpo. Ahora, emociones, sentimiento y luego va a aparecer la conducta. Y yo les repito, los textos que leíamos allí en Timoteo y Tito, Pablo está poniendo requisitos de la conducta. Pero esa conducta no es que tú caminás y aspirás la conducta. No. Te emocionaste, sentiste y te comportás. Entonces, para llegar a este tercer nivel, que es el comportamiento, nosotros tenemos que ver primeramente emocionado, sentir esa emoción, esa conmoción dentro de nosotros, expresar a través de los sentidos y luego eso me convence y yo establezco un comportamiento, una conducta adecuada. Vamos a enumerar algunas emociones saludables, unas emociones que nos hacen bien, unas emociones que nos gratifican, unas emociones que nos curan, unas emociones que liberan mi mente negativa. Por ejemplo, la alegría es contagiosa. La serenidad, la esperanza,
la inspiración, la gratitud, el interés, la confianza. Todo esto que son estados anímicos, ¿verdad? Son emociones saludables. Esto nos hace bien. Y a veces tú dirás, pero yo no tengo ningún motivo para estar alegre. Y ahí hay una lección que podemos aprender. Bueno, vamos a reírnos de nosotros mismos. Pero la alegría como emoción saludable tiene que estar presente en nosotros. Ahora, estas emociones, ¿qué sentimiento va a generar en nosotros? Yo le mencioné algunas emociones, pero hay infinidad. Estas emociones saludables, ¿qué va a producir en mí? ¿Qué sentimiento va a desencadenar en mí? El amor, en el dolor y en sufrimiento yo tengo esperanza, la felicidad, la compasión, y en el rencor, por ejemplo, que es una emoción negativa, yo puedo resignificar, establecer una restauración, sacar ese sentimiento negativo, el rencor, y negociar para que ese rencor se transforme en esperanza, en la justicia de Dios, esperar en Dios, en la misericordia de Dios. Ahora, estas emociones saludables, estos sentimientos saludables, genera una línea de conexión, y es que la empatía, que hoy se usa mucho este término, nos lleva a entender los sentimientos que experimentan los demás, es el conocer al otro. Y en el trabajo ministerial es muy importante, y con los años, y los que tienen muchos años tendrán esta habilidad, es muy importante que el comportamiento de una persona te indica algo que le está pasando, bueno o malo. Y eso tiene que ver con la empatía. Tú puedes interpretar el comportamiento del otro y saber lo que está sucediendo en su vida. Ahora, emociones saludables, sentimientos saludables, empatía con el otro. Pero hay otra clase de emociones, estas son las saludables, las buenas, ¿verdad? O las primarias, tal vez ustedes van a leer en algún artículo, emociones primarias. Son todas estas, hoy nosotros en esta noche le llamamos emociones saludables. Lo opuesto, lo contrario, emociones secundarias, y vamos a ponerle un descriptivo término nosotros, emociones tóxicas, que envenenan, que te hacen mal. Y no solo mal a la mente o al corazón, sino a tu psique, a tu comportamiento, a tu alma. Nos hace mal todo eso. Por ejemplo, una emoción tóxica es la ansiedad, es la angustia. Ahora, ojo, todos tenemos niveles de ansiedad y en Cristo hemos aprendido a manejar esa ansiedad. No es que yo ya la superé. Es lo mismo que la angustia. Pero si la angustia en el corazón nuestro se instala por más de 15 días, ¿verdad? Consecutivamente todos los días estamos en ese estado de angustia, en ese estado de preocupación, en ese estado de vacío existencial. 15 días de angustia, ahí nosotros tenemos que abrir los ojos porque estamos pasando de esta emoción tóxica a otra que es más tóxica, que es la depresión. Y hoy en el ministerio encontramos que hay mucha gente y de repente dentro del ministerio encontramos gente que está depresiva. ¿Y qué es lo que pasó? Estuvo mucho tiempo en angustia. Ahora, no es que no pasemos por angustia, pero nos recuperamos, nos restauramos. La ansiedad, la angustia, la insatisfacción, el no disfrutar del ministerio, el enojo, ¿verdad? Todos podemos tener enojo, pero no te olvides cuál es la medida de tiempo. Si te enojaste al salir el sol,
Antes de ponerse el sol, antes de terminar el día, yo tengo que reparar ese estado anímico tóxico. La envidia, el miedo, la vergüenza, la frustración, el duelo por la pérdida. Ahora, nosotros pensamos cuando hablamos de duelo que es alguien que falleció, pero hay otro tipo de duelo. Hoy encontramos que dentro de la congregación nuestra hay gente que hace el duelo porque perdió su fuente laboral. Encontramos gente que está elaborando un duelo porque tiene graves problemas en su casa, su hijo es adicto, por ejemplo, o su hijo tiene un comportamiento sin definir la identidad sexual. Alguien elabora un duelo, no sé, porque perdió algo que para él significaba mucho valor. Hay duelo en muchas áreas. Ahora, elaborar un duelo profundo, el periodo de tiempo que nos lleva es 1 año para reparar. No si perdés lo laboral, esos son duelos más breves, más de poco espacio de tiempo. Pero duelos profundos, como es la ruptura de un matrimonio, o el divorcio, o la pérdida de un ser querido, o no sé, o una fatalidad que te puede ocurrir en determinado momento de tu vida, esos duelos llevan más tiempo, hay que elaborarlo y se requiere más tiempo. La culpa. Yo te digo, hermanos, que en el ministerio aparece mucha culpa. Y sabés que esta emoción tóxica no aparece así de repente. Vamos a ver después que la culpa aparece como consecuencia de un conflicto personal que no hemos analizado o solucionado. Ahora, la culpa en el ministerio no puede estar instalada en nosotros. Yo no me puedo culpar porque la gente se fue. Yo no puedo culparme, capaz que no tuve mensaje, no estuve con la persona. No, mira, hay cosas que no podemos culparnos, que es de la inseguridad nuestra que aparece. Ahora, sí cometemos errores, sí somos culpables en determinado momento, pero esto se repara en Cristo. Esto se repara con la palabra de Dios, leyéndola y que la palabra de Dios ministre a mi corazón. El rechazo, el problema de una baja autoestima. Bueno, aquí estoy yo, no sirvo para nada, pero Cristo se ha glorificado y Cristo escogió lo peor del mundo, lo más vil, para avergonzar a los santos. No, para, ahí tenés un bruto complejo de inferioridad. Y tenemos que resolverlo. Para entrar al ministerio tenemos que resolver este rechazo. Los celos, los resentimientos, la competitividad ministerial. Ahora, todo esto, mirá que no es que a nosotros se nos aparezca, porque creo que todos reconocemos a alguien grande en el Nuevo Testamento, es San Pablo. El apóstol Pablo, un ministerio espectacular, un mensaje excelente, porque tiene una capacidad oratoria, Pablo, impresionante. Pero, sin embargo, Pablo vivió estas emociones tóxicas, pero pudo revertirlas. ¿Te acordás que cuando le escribe a Timoteo, su joven discípulo, era un muchachito Timoteo cuando estaba allí pastoreando Éfeso? En el capítulo 4, versículo 9 de 1 de Timoteo, él habla de la conducta de 2 hermanos en la congregación allí, que Pablo le escribe y le da consejo. Dice en primer lugar, Demas, un hermano de la congregación que Pablo pastoreaba, me ha desamparado amando este mundo. Y esto ocurre en tu congregación, ocurre en la nuestra, y le ocurre también a Pablo. Demas lo ha abandonado a Pablo y ha amado más el mundo. Ya estaba en el ministerio, pero sin embargo le atrajeron las cosas del mundo. Pero hay otro personaje que genera en Pablo emociones tóxicas, y es Alejandro.
Alejandro el candelero me ha causado muchos males. Y estos sobreabundan en todas las iglesias y no es un consuelo simplista. Alejandro me ha causado muchos males. Hoy encontramos que hay dos familias que son predominantes en nuestras congregaciones y como que a veces te quieren manipular para lograr hacer lo que quieran. Hoy encontramos en nuestras congregaciones gente con dinero y si no estás firme en tu convicción o en mi convicción, no siempre, ocasionalmente, el adinerado quiere manejar la iglesia y te quiere manejar a ti y a mí como pastor. Ahora, Alejandro le causó muchos males a Pablo, pero no solo le causó males, sino que le dice a Timoteo, que es un joven pastor en el 4:9, también se opone a nuestras palabras. Y hoy, querido compañero de milicia, hay tantas doctrinas falsas que corren. No me animo a mencionarlo porque tal vez alguien está de acuerdo con algunos aspectos, pero los que son de la guardia pasada, ¿se acuerdan que al pan pan y al vino vino? Si la Biblia lo dice, punto y aparte, deja de manipular. Entonces hoy encontramos hoy tantas teologías que nos confunden. Y este Alejandro se le oponía a las palabras que Pablo había predicado. Y le dice a Timoteo, no te preocupes, hay muchos Demas en la iglesia que dejan y aman el mundo. Hay muchos Alejandro que te hacen la vida imposible y se oponen a tu palabra. Ahora, también San Juan, yo no ando rebuscando, pero vos lo podés leer en 1 Juan 2:19, dice de unas personas que se constituyen en falsos maestros, falsos voceros, y me gusta la expresión que Juan usa, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y es interesante, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y a todos nosotros nos ha pasado alguien que está en errores garrafales, doctrinales, comportamentales, y sin embargo, aparentemente todavía aparece en el ministerio. Pero si no predican conforme a la sana doctrina, no son siervos del Altísimo. Ahora, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, por revelación de Dios, en 2 Tesalonicenses 2:7, habla que ya está de manifiesto el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hay un misterio, hay algo que ocurre en la oscuridad de las tinieblas contra la iglesia, contra los voceros de Dios, que se llama misterio de la iniquidad. Y sabes que sentimos alivio cuando Pablo dice que hay algo que al presente lo detiene. Es la iglesia cuando ora. Es la iglesia, somos nosotros cuando clamamos de rodillas al Padre. Entonces encontramos comportamiento de personas, encontramos personas que salieron de nosotros, encontramos ahí alguien que se opone a la verdad y que se llama misterio de iniquidad. Y allí Pablo a Timoteo nuevamente le encarga en el capítulo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apostatarán de la verdad el oído y apartarán de la verdad el oído. Aquí hay un comportamiento más general que no nos puede dar tristeza ni preocupación ni generar emociones tóxicas. Aquí encontramos bíblicamente. Ahora, no le echemos la culpa a todo lo que nos pasa a estos 4 principios. Si no entendamos, tenemos que saber cuándo es un problema personal y cuándo es un problema del ministerio que estamos desarrollando. Y mirá que podemos tener nosotros 50 años
pero todavía estamos aprendiendo. Y ahora hay una modalidad diferente que 50 años atrás no se daba. No sé cómo eran ustedes, pero 50 años atrás era la vestimenta, lo más trágico. 50 años atrás era lo que tenía que ver con los adornos, o se decía vestido mundano. Ahora eso ya no es mundo, hay cosas más profundas. Pero esos eran problemas de nosotros, los humanos. Pero no te olvides que hay un mundo espiritual contra el cual estamos luchando. Y no es que yo estoy tan rendido al Señor que a mí no me ataca. Mira, nos ataca a todos por igual. No nos victimizamos, pero sí declaramos que el que está dentro de nosotros es mayor que el que está en el mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando son problemas nuestros? ¿Qué pasa cuando psicológicamente, emocionalmente, me invaden emociones tóxicas, mis emociones no son saludables? Y a veces le decimos a la gente, tenés que cambiar la mente, tenés que pensar cosas positivas, tenés que pensar cosas lindas. Pero no es el pensar cosas lindas, porque si fuera en el pensar sería fácil solucionar los problemas. Por ejemplo, un problema que tiene que estar resuelto en nosotros es la autoestima. Tenemos que tener buena autoestima, no soberbia, no arrogancia, porque esa es una conducta de los hombres en los últimos tiempos. El cristiano, el siervo de Dios, debe haber resuelto, tenemos que haber resuelto todo lo que tiene con la autoestima. Y tiene dos partes la autoestima. Nos conocemos a nosotros mismos y nosotros nos vemos de una forma realista, ¿verdad? Somos autocríticos, pero nos analizamos con el sentido común. Nos vemos, nos conocemos a nosotros mismos y nos vemos como somos, nos aceptamos como somos. De repente unos son más petizos, otros son más altos, uno es flaco, el otro es gordo, uno habla con un léxico muy abundante, otro tiene un léxico muy sencillo, uno tiene expresiones muy elegantes, otro tiene... Pero eso no es el problema. Tenemos que aceptarnos como somos y, hermanos, no tratar de imitar. No sé si ustedes estaban cuando el ministerio del hermano Gigi Ávila vino a nuestro país. Y después del ministerio de Gigi Ávila, había Gigitos por todos lados. Hasta la voz, hasta las expresiones de reprender el mundo espiritual. Vean bien que ahí nosotros no tenemos una autoestima correcta, imitamos, tenemos comportamientos imitativos. Ahora, la autodependencia emocional, nosotros tenemos que considerar que el Señor con nosotros y el Señor me ayuda tal como soy y yo no necesito depender de otra persona o que necesito que alguien me acompañe o me dé consejo. Sí, es verdad, hay momentos que tenemos que hacer un alto y tener sabiduría. ¿Cuándo necesito un consejo? ¿Cuándo necesito alguien que me acompañe? Pero yo tengo que tener una autoindependencia emocional. Yo no puedo estar ligado a una emoción. ¿Saben qué es interesante en el consultorio? Nosotros ahora estamos trabajando con CREU en la atención pastoral. Y hay algo muy particular que aparece, un perfil que se repite 1000 veces, y la soledad del pastor. ¿Saben que siempre uno escuchó a alguien, pero ahora al estar más cerca es conmovedor la soledad que vive el pastor? No importa si es grande o es chico, pero hay una situación y esto no es saludable, esto no es una autoestima, esto es un fenómeno, la soledad, que falta alguien que lo contenga, que hay situaciones, conflictos internos no resueltos y de repente la persona se ve afectada.
La inteligencia emocional. No frenemos las emociones, controlémoslas. Yo entiendo que si alguien tiene un carácter muy explosivo, no dejes manifestarte tus emociones en cualquier lugar, porque uno tiene que mostrar dominio de sí mismo. Pero no reprimamos las emociones. A veces en nuestra oración, ese estado de quebranto, ese llorar en su presencia, ¿sabés que eso es una catarsis, un desahogo a nuestro ser interior? Entonces, expresar las emociones, autorregularnos y ejercer control sobre nuestras emociones. Están las emociones, decíamos el otro día, decíamos recién, las emociones positivas o las emociones saludables y las emociones negativas, las tóxicas. Cualquiera de las dos tenemos que aprender a manejarlas. Y no es, hermano, que yo las acomodo. Eso tiene que ver con nuestra madurez emocional. También en el ministerio, en la tarea pastoral, en el servicio a Jesucristo, hay una capacidad que tal vez nosotros no la llamamos, pero cuando tenés unos años en el ministerio, aparece esa capacidad sin que te des cuenta cómo se llama, y es la resiliencia. Es cuando estoy atravesando una situación límite, agobiante, de profunda tristeza, aparece en mí la fortaleza, la capacidad de cambiar esa situación en algo que me va a beneficiar. Y aquí vamos a citar un texto, no como apoyo, sino que es la resiliencia con otra terminología. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la capacidad de resiliencia. Y el ministro tiene que tener esa capacidad de cambiar esas situaciones trágicas en situaciones que generen madurez, estabilidad. Hay una expresión que también tiene un término técnico, locus de control interno. Locus no es que sea loco, ¿verdad? Locus de control interno. Esta es la capacidad de establecer una relación estrecha entre la conducta y el comportamiento. Y vean bien que este locus de control extremo es la capacidad de controlar mi vida. Y vean bien que Pablo a Timoteo le habla en la calidad de obispo, como cualidad esta, y en la de diácono, que tiene la capacidad de controlar su vida. No es que yo la puedo manejar. Nosotros aquí dependemos mucho del Señor, del Espíritu Santo, del poder de la palabra, pero esa es una capacidad que aparece espontáneamente con la madurez espiritual en cada uno de nosotros de controlar nuestras vidas. Y hermanos, no es ni la suerte, ni el destino, ni las decisiones de otro. Ese locus de control interno es una capacidad que el ministerio nos da para servicio en la obra de Dios. Si bien el ministerio tiene muchas cosas negativas o muchas cosas extremas, también hay cosas muy buenas en el ministerio. Una de las cosas más lindas que tenemos que disfrutar es la madurez que te ha dado el ministerio o nos ha dado el ministerio. Otro asunto que nos ha dado el ministerio es la capacidad de administrar, no solo económicamente, de dirigir, de ser personas con, como hablábamos hoy, con resiliencia, con empatía. Todo eso son cosas positivas que aprendemos en el ministerio. Otra cualidad que como ministro en esas emociones saludables debe aparecer en cada uno de nosotros es la asertividad. Las opiniones, las emociones, los sentimientos, los deseos, la apertura
a la manera de apertura, no sé, todo lo que tiene que ver esa asertividad con situaciones que se generan. Ante una problemática entre la iglesia, tenés que tener, nosotros usamos la expresión discernimiento. Técnicamente se te diría asertivo, ser asertivo, tener la capacidad de en ese problema ver una salida, tener la capacidad en esa situación de plantear una apertura hacia otras situaciones saludables, ¿verdad? Y la asertividad tiene que ver, se va a generar cuando una persona tiene emociones saludables, emociones agradables, buenas, primarias. Eso va a generar, ser asertivo, tener esa capacidad de acierto, de guiar por la verdad. En la consejería pastoral, mucha gente viene a pedirnos ayuda. Algo muy simple en la consejería que ustedes ya lo sabrán, es nosotros nunca podemos tomar decisiones por las personas. Nosotros le acompañamos a que la persona decida por sí mismo. Porque si sale bien, sos el pastor más lindo del mundo, más bueno, más lleno del Espíritu Santo, más precioso, que sos mi padre, que es todo en mi vida. Pero si sale mal, sos un demonio, no servís para nada, sos un inútil, mirá lo que me hiciste hacer. Entonces nunca podemos decidir por la persona. Le acompañamos, le abramos las posibilidades, pero que él decida. Entonces esa es una capacidad asertiva. Algo que todos hablamos es la paciencia y el autocontrol. No sé si alguien es muy polvorita, muy impulsivo. Bueno, el Señor nos está pidiendo que tengamos esa emoción saludable que genere el autocontrol. ¿Qué es la paciencia? Es el soportar no de aguante, sino tener la capacidad de poder manejar, de lidiar algunas dificultades, contratiempos. En el ministerio hay muchas situaciones que son contratiempos y muchas dificultades, pero con la paciencia, y vean bien que esto tiene que generar en nuestra vida el Espíritu de Dios, la paciencia. Pero también tenemos que ver el autocontrol. ¿Qué sucede? Nosotros estamos realizando algo e inmediatamente nosotros queremos la autogratificación, que eso que estoy haciendo me genere un buen sentido. Ahora, el autocontrol, no importa cuándo viene la gratificación, tal vez demora, va a venir, pero tal vez demora, tal vez no en el tiempo esperado por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener como dominio? Que la gratificación no es todo en el ministerio, sino que el hacer las cosas con una convicción, y esto es lo que usamos nosotros, una guía del Señor, una dirección del Señor. Esto lo hago no por mi mente, no por mi imaginación, no por mi autoestima, esto lo hago porque tengo una convicción adentro del Señor. Entonces, cuando estamos hablando del autocontrol, es que las situaciones no nos manejen a nosotros, sino nosotros manejar las situaciones. La capacidad de adaptación, la habilidad de afrontar. Hoy la gente no solo te afronta, sino te desafía, te confronta, te coloca frente a... mucha gente quiere probarte y te va a decir de repente una expresión para ver cuál es tu respuesta. Ahora, frente a esa confrontación, nosotros tenemos que tener la capacidad de adaptarnos sin que esa confrontación nos genere desesperación. No sé qué edad tienen tus hijos, pero recuerdo que cuando los hijos eran chicos,
en la iglesia piensan que como eran hijos de pastor, tienen que ser buenos, santos, inmaculados y perfectos. Y siempre hay una viejita que te los rezonga y que te los reta y que los ridiculiza y que los avergüenza y que te viene a confrontar que cómo son hijos de pastor y mira el caso. Escúchame, son niños normales, son pícaros como cualquier otro, pero son sanos. Y a veces lo que más te duele, la gente te confronta. O de repente no le cayó bien tu cara. Y vos le ves inmediatamente el comportamiento. Bueno, ante eso, ¿qué tenemos que tener? Control. Y afrontar esa dificultad cuando nos confronta. Empatía, hoy hablamos. Conocer cómo se siente el otro y poder interpretar lo que está pensando. Por ejemplo, no te desespere cuando la gente te desafía con un silencio. Tú estás hablando y la persona hace un pare, un silencio. ¿Sabés que tenés que interpretar ese silencio? Eso quiere decirte algo a la persona. ¿Y por qué no habla? Y bueno, acá terminamos la reunión. No, pará, no nos apresuremos. El silencio, y aquí tenés que permitir esa capacidad que Dios te ha dado como ministro, interpretarlo. ¿Qué te quiere decir? ¿No puedes seguir hablando? ¿No le gusta ese tema? ¿Lo confrontás a una situación? Por algo guarda silencio. No es que guarda silencio porque te está despreciando, no te quiere. No. El silencio tiene un significado muy especial y lo vas a sentir en lo más profundo de tu psique, de tu alma, de tu ser. Ahora, las habilidades sociales. Las habilidades sociales es socializar con las demás personas. Hay personas que nos agradan, hay personas que no nos agradan, hay personas que las masticamos y no las tragamos, hay otras personas con las cuales podemos compartir cosas. Bueno, ¿cuál es la capacidad? Como ministro, con emociones muy saludables, tenemos nosotros que tener la capacidad de relacionarnos, de socializarnos, no de discriminar a todas las personas. De repente podemos ilustrarlo con la apariencia que Santiago nos habla y que a veces nos sucede. Si aparece un señor con ropas espléndidas y con anillos y con una buena higiene, le decimos, ay Señor, qué alegría que está aquí en nuestra congregación, pase, siéntese en el primer banco. Y viene otro ser que no tiene tanta higiene, que no tiene anillo, que no tiene ropas elegantes. Y decimos, bienvenido, pero siéntese aquí en el último banco. Y eso Santiago lo habla como discriminación. Y aquí, hermanos, la capacidad del ministro es sociabilización, la capacidad de relacionarse con las personas y mantener un vínculo sólido con las personas. Hoy aparece mucho la traición, la falta de honestidad, la mentira, el engaño, pero eso no te puede derrumbar, querido siervo. Eso tiene que darnos la capacidad de seguir relacionándonos porque para esto Dios nos llamó. Cuando hablamos de emociones saludables, yo quisiera pensar en las emociones saludables, positivas o secundarias. Cualquiera de estos tres términos sirve. Saludables, positivas y secundarias. Las otras emociones, lo contrapuesto a estas emociones saludables, son las emociones tóxicas, negativas, primarias. Ahora, las emociones tóxicas no las erradicamos de nosotros. Las emociones tóxicas, negativas, primarias, nosotros con la ayuda de Jesucristo, con la autoridad de la palabra y con la unción del Espíritu Santo, revertimos esas emociones tóxicas en algo que me produce capacidad para servir más efectiva al Señor. Las emociones saludables, las positivas, las secundarias,
no la tengo que disfrutar yo, porque ahí cuando sube la arrogancia, la autosuficiencia, el menospreciar al otro, yo soy pastor de primera clase y tú sos de second class, ¿verdad? No, 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 el número de congregantes, no, no, no. Esas son emociones saludables que no las supiste manejar. Las emociones saludables es que tú tenés que disfrutar del ministerio. El ministerio tiene que darnos placer profundo a nuestro corazón. Y tal vez te puedo preguntar en esta noche, si tú creyeras en la reencarnación, ¿volverías a ser pastor? Y yo creo que sí, que todos estamos convencidos del llamado por el llamamiento del Señor. Entonces, ojo, hermano, las emociones saludables, positivas, secundarias, tienen que generar en nosotros una capacidad de disfrute, de sentirnos placenteros, de poner todo al servicio del Señor, un desarrollo de mayor dimensión espiritual. Y te quiero bendecir con esta oración sacerdotal. Dice que estaba en el corazón de Dios esta oración. Y le habla Dios a Moisés. Y le ordena a Moisés, Moisés, dile a Aarón que bendiga al pueblo con esta bendición. Y en esta noche estamos en la presencia de Dios. Yo no soy ni Moisés ni recibí una palabra de Dios, pero te lo puedo expresar de lo más profundo del corazón porque Dios está con nosotros y Dios nos habla a nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. De todo corazón te bendigo con esta palabra de número 7, 24 al 26. Nuestro ministerio es un ministerio fructífero en Cristo, donde las emociones saludables están en cada uno de nosotros. Dios les bendiga muy ricamente. No sé si tienen alguna pregunta, no sé quién dirigía la mesa. Sí, Fernando, dirigí la mesa nomás. Sí, bueno, El capo aquí es Fernando. no, damos este tiempo entonces para que si alguno tenga alguna pregunta. No, si eh, puedo contestarla. bueno, no, pero la pregunta si la tienen, pero realmente agradecido a Dios por este tiempo, realmente en todos estos tiempos, ¿verdad? Y uno en estos años a escuchar de tantos siervos de Dios en diferentes partes del mundo que han pasado situaciones complicadas en el ministerio y han llevado a muchas veces a dejar el ministerio, nos llama poderosamente la atención de que como siervos de Dios muchas veces en ese emociones saludables que pensamos que la estamos viviendo no están tan saludables, ¿no? Y necesitamos que el Señor sea el que esté trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, bueno, dar la oportunidad. Yo tengo algunas preguntas acá después para hacer, O pero algo que no quedó claro de repente. Yo tengo una pregunta por acá. sí. Si, Sí, hermano pastor, ¿usted podría explicar de nuevo específicamente el término asertividad? Porque se cortó un poquito acá y no terminé entendiendo. Y quedé un poco confundido. Cuando usted estaba hablando de esos términos clave, ¿no? Habló de resiliencia, sí, paciencia, autocontrol, mencionó un término, asertivo. asertividad. Sí, Te lo leo con la definición correcta, dice, perfecto. expresión de las propias opiniones, emociones, sentimientos y necesidad y deseos de manera oportuna y directa. Ok. Es Por eso que usted la mencionaba el capacidad. discernimiento. ¿Eh? Claro, ahora lo entendí, es que se me había cortado antes y lo escuché hablar de discernimiento cuando hablaba de asertividad y no conseguía entender. Ahora lo entendí con la definición. Gracias.
cultiva el respeto de los propios derechos y el de los demás, la persona asertiva. Y aquí tenemos que también entender la posición del otro. Muy bien, agradecemos, ¿no? Porque después para algún hermano que quiera tener esta charla. Y lo otro también, bueno, como seguimos, ¿verdad? El lunes que viene seguimos la segunda parte del taller. Pueden también ir viendo algunas preguntas y cuando venga el hermano le hacemos todas las preguntas de una. Quizás, solamente a modo de petición para el próximo lunes, a lo mejor, Pastor Darío, si podría mandarnos o hacernos llegar después alguna bibliografía o algún libro recomendado para poder continuar también la lectura. Vos decís la perspectiva cristiana, ¿no? Sí, sí. Saben que sobre emociones saludables abundan los libros de autoayuda. Lo que pasa es que emociones saludables no es un cliché repetitivo, pero puedo buscar, sí, no hay ningún problema, traigo una bibliografía. El lunes me toca a mí también. No sé. Hermano Pablo, ¿usted qué sabe? Bueno, veríamos, eso lo tenemos eso está dentro de la interna nuestra. Dentro de la interna de ACUPS. Bueno, no hay problema. No hay problema. El lunes a las 8. Sí. Una pregunta que surgió, hermano, es ¿por qué una persona que está sirviendo al Señor, que está sirviendo con integridad al Señor, que está dando su todo, ¿por qué puede caer en la depresión? Hay infinidad de situaciones que puede caer en la depresión. No me acuerdo qué cantidad de tipos de depresiones hay. Lo más trágico es la depresión crónica, de la cual la persona tiene que aprender a convivir con la depresión. No tengo una experiencia ni una encuesta. Pensando en el ministerio, las personas que han caído en depresión, creo que el número uno es la soledad. Soledad o abandono o situación que solo él tira el carro. Otra situación es el sentimiento de fracaso. Genera mucho estado depresivo las divisiones de la iglesia. Se fueron de la iglesia y le pusieron enfrente otra iglesia y el de este hermano era un cartel luminoso y aquellos son flúor y acá se resucita muerto y se limpia el leproso y se multiplica unos carteles competitivos enormes. Entonces esas divisiones afectan mucho. Tiene que ver con nuestro carácter. Creo que la soledad, las divisiones, también los fracasos personales o ministeriales que aparecen a veces en lo que tiene que ver con la depresión. La depresión no es que venga de repente. Ante la depresión tiene que haber un estado de cansancio, de angustia, de incomprensión, no tengo con quién hablar. Yo creo que si alguien se siente en esta situación de soledad o no tener con quién hablar, es bueno escribir. Después a la semana rompe la hoja o quemala, que no quede suelta, que nadie te lo lee. Pero es una buena catarsis el escribir. Y en este momento no sé por qué más puede darse, pero hay infinidad de factores. También, no en lo pastoral, pero en lo general, el ambiente donde la persona vive es un ambiente negativo. Y esto genera depresión. Pero lo puedo enumerar para la próxima vez y les comparto los estados depresivos.
no es muy común. Saben que la depresión se niega. La depresión ministerial se niega. Pero hay cierta aparición de manifestaciones, por ejemplo, que vos ves que la persona va entrando en el estado depresivo. Primeramente es el movimiento de las manos, la sudoración, la falta de higiene, la falta de un arreglo personal, de la apariencia, las ganas de dormir, el dormir 12 horas y levantarse y sigo cansado. Todo eso son síntomas depresivos. Y a veces nosotros pensamos que la depresión es algo que se está haciendo el vivo, que quiere victimizarse. Pero mirá que la depresión es una enfermedad jodida. Y lamentablemente algunos pueden ser reflotados con medicación. No hay otra manera, porque vos le haces terapia, pero ya se acostumbró a convivir con ese estado anímico. No sé, te redondeo la semana que viene, porque en este momento estoy fallando. Con respecto a ese tema, tú hablabas que uno puede estar viviendo una angustia y dijiste 15 días y aparece la depresión. No se vislumbra. Se vislumbra. Sí. No te lleva un poquito más de tiempo el estado depresivo. Hasta los 15 días tú puedes revertirlo con cierta fluidez, rapidez. Pero pasado 15 días como que se te instala y después cuesta más. Y ahí ya no. Sí, pero en esos 15 días vas a ver el aspecto físico, cómo decae. El vocabulario, me olvidé decir que es algo importante, es muy negativo. Va a haber un avivamiento para vos, para mí no. ¿Viste qué es esa contradicción, contrapuesto? Qué bendiciones ahora, cómo la gente se convierte en tu iglesia, en la mía ni los perros vienen. ¿Viste? Todo negativo el vocabulario. El mensaje es condenatorio, no hay mensaje de esperanza. Y van a arder en el infierno, y el fuego nunca se va a apagar. Es verdad, pero el énfasis en esa verdad negativa, sí, es verdad, van a arder en el infierno, pero si te arrepentís, vas a tocar el arpa en el cielo. Entonces tenés que tener ese equilibrio. Muchas gracias, Darío. Yo, cuando estabas hablando allí, recordé las palabras de disfrutar del ministerio. La verdad, hermano, yo disfruto de servir a Dios. Disfruto enormemente de servir a Dios. Disfruto la compañía de los hermanos, disfruto estar ahora con hermanos que estoy conociendo ahora, y disfruto de ver de nuevo a Fernando Pinto, que hace no sé cuántos años que no lo veía. Que no lo hubiera conocido. Y que te digo, si te veo en la calle no te conozco, porque en la época que te conocí tenías una cosa que ahora no tenés. Tenía pelitos. Por eso no quería aparecer él. Por eso no quería aparecer. Bueno, pero si me encontrás a mí tampoco, porque yo tenía esto era castaño y ahora es blanquito, ¿viste? Pero está, gracias a Dios que podemos estar siguiendo al Señor, hermano. Y me gozo también tanto con la amistad, y cada vez valoro más a hermanos que tienen muchos años siguiendo al Señor y que están firmes en la brecha. Sí, allá, hermano, también levantó la mano. Quería agradecer al hermano por todo este tiempo. Verdaderamente creo que una de las cosas que tenemos que recordar los pastores es que nosotros también estamos expuestos a la depresión. Nuestro trabajo es una tarea de alto riesgo, podemos decir, porque sobrellevamos muchas veces la carga de muchos hermanos y muchas situaciones de la obra en general. Es bueno de que miremos, como dice la Biblia, ¿no? Mirad por vosotros mismos y por el rebaño. Entonces, saber también de que hay a veces luces que se van encendiendo de alarma en nuestra vida,
como decía el hermano hace un momento, ¿no es cierto?, que hay síntomas que se van dando y que tenemos que tomar un cuidado especial, porque a veces pensamos de que no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Y puede pasar en diferentes áreas y a veces el enemigo sabe muy bien también nuestra debilidad y dónde atacarnos. Y es algo, como dijo el hermano, bastante fuerte el sentido de la depresión, que no es que salgo así nomás de esa situación, ¿no? Y bueno, recordar entonces de que como pastores todos somos humanos. A mí siempre me conmueve mucho el profeta Elías, ¿no? Que pasó de la victoria allá arriba a estar en la depresión de no querer vivir más. Entonces creo que tenemos que tomar cuidado también porque a veces estamos en mucha victoria, estamos en muchas actividades, pero de repente también se nos puede venir todo abajo por diferentes formas que el enemigo puede atacarnos, ¿no? Y si no es a través de cosas que puedan pasar ciertas, a veces aún a través de mentiras, el enemigo puede tratar de hacernos daño y tratar de quebrar nuestra resistencia, digo, entre comillas, en el ministerio, ¿no? Entonces, buscar o el enemigo puede atacar las áreas más débiles que nosotros podemos tener. Yo mismo tuve un problema en un tiempo donde fui atacado, digo, algo diabólico sobre mi familia, sobre mi esposa en particular. Donde empezó a haber llamadas de una persona que no conozco, una mujer que llamaba a mi casa y decía a mi esposa, tu esposo salió a encontrarse conmigo, cosas así totalmente, algo diabólico, ¿no? E irreal. Y esto produjo en mi esposa todo un conflicto allí, y esto obviamente que de a poquito yo soy fuerte, pero me empezó a afectar también en ese sentido. Entonces yo inmediatamente tomé la situación, la puse en la iglesia, llamé a los hermanos de la iglesia, que yo tengo confianza, hermanos queridos, espirituales, para que estén orando por esa situación. Lo puse también a un pastor amigo también, en el cual puedo comentar mucho de los problemas. Y bueno, en oración todo esto desapareció, gracias a Dios, fue liberado de esto, pero fue un momento duro que me tocó vivir. Entonces pensamos de que a veces por el lado que menos esperamos puede llegar algo que nos lleve a un momento crítico, a una angustia y posteriormente a una depresión. Creo que tenemos que mirar muy bien entonces nuestra comunión con el Señor y de aferrarnos a Él, y en el sentido de mirar también por nuestra propia vida, ¿no? Porque a veces tenemos tantas actividades, y lo digo porque yo también las tengo, tantas cosas que a veces no sabemos cómo hacer o estamos tan sobrecargados, y llegado un momento también nos cansamos porque somos humanos. Entonces no olvidar esa parte también de que somos humanos y que nos puede pasar también a nosotros. Gracias, hermano, porque verdaderamente me ayudó mucho. Gracias, Raúl. Sí, agradecemos. Hermano Pablo, no sé, algo más que tú quieras. De pronto, cuando tú decías de cuestiones, mi esposa escribió este libro. Mira el título. ¿Alguien me entiende? Ahí está. Hablando sobre, y estos son quebrantos y victorias de mujeres comprometidas con el Señor Jesucristo y su reino. Y bueno, y habla acerca de situaciones también, y situaciones que están muy relacionadas con todo esto que hemos estado escuchando. Muy bien, hermanos. Si hay alguna pregunta más, también quisiera dejar, hermano, si lo normal es que si hay alguien que tiene preguntas que son muy personales como para hacerlas así en público y quiere preguntarle directamente al hermano Cervetti,
porque a veces hay cosas que son muy personales, que no son para hacerlo delante de los demás. Entonces también pidan el teléfono de él, y le pasamos el teléfono de él y ustedes se comunican personalmente. También, hermano, se está haciendo, el hermano Darío con otros hermanos también, están haciendo ayuda para ya sea familias o sea ministerios que están pasando por situaciones críticas y que necesitan ayuda. Queremos ayudarle, hermano, estamos para servir. Yo aprendí muy pronto, muy temprano en el ministerio, aprendí, si no sirvo para servir, ¿para qué sirvo? Y entonces, hermano, estamos para servir. Lo que entiendan que podemos ser útiles, estamos para servir. Un placer haber estado con ustedes compartiendo esto, y me gustaría que tenemos una oración, hermano, y bendiciéndonos a cada uno, unos a otros, y al hermano Darío también por su tiempo y compartir sus experiencias. Muchas gracias también a Fernando por todo el trabajo que se ha tomado coordinando este encuentro. ¿Oramos? Oramos. Amén. Oramos. Padre, en el nombre, gracias por el privilegio de poder ser edificados. Gracias por los hermanos y hermanas que nos has dado. Gracias, Señor, porque cada uno de ellos con su vida, con su ministerio, con su acción, Señor, enriquecen nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Te amamos, Señor, amamos tu iglesia. Nos interesa la gloria de tu nombre, nos interesa la salvación de las almas, nos interesa el crecimiento de tu reino, de tu iglesia, Señor, nos interesa el desarrollo de tu reino. Guíanos en todo, Dios, en el nombre del Señor Jesús. A ti toda la honra y toda la gloria por siempre. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos, mucho gusto. Estamos para servirles. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en contacto. Dios mediante, nos vemos el lunes que viene. Muy bien. Muchas gracias. Dios les hermano. bendiga. Gracias, Pablo y Darío. Muchas gracias, Darío, muy interesante como siempre. Por favor, a las órdenes. Amén.